la enseñanza de la parashá. En esta parashá tenemos la parashá número 2, se llama Noach. El nombre Noach significa descanso. En esta parashá, pues como todos sabemos, esta parashá hace referencia, ¿no?, a la vida de Noach, como uno de los grandes patriarcas de la humanidad, junto con Adán y Enoch, ¿verdad?, que fueron pues concebidos en aquel tiempo, cuando aún todavía no existía pues el pueblo de Israel como tal, la nación de Israel. Y es así pues que continuamos en un contexto universalista donde todo lo que se diga, ¿no?, en esta parashá y sus siguientes, abarca tanto a judíos como no judíos. Habrá que esperar entonces hasta la parashá de Lech Lechá, en el capítulo 17, para que allí aparezca ya la segunda misbah, o el segundo mandamiento del libro de Bereshit. Recordemos que el primer mandamiento fue fructificados y multiplicados, ¿verdad? Así que el tema que vamos a tratar, pues, a relacionarse a aspectos históricos o proféticos para descubrir algún precedente de conducta que nos conduzca en nuestro caminar con el Eterno, ¿verdad?, que nos instruya en el camino que tenemos delante de nuestro Padre Eterno. Podríamos hablar incluso de la necesidad de estar en un continuo arrepentimiento, ¿no?, y en espera del regreso del Mashiach para que los juicios del Eterno no nos alcancen, según nuestro parecer, ¿verdad? No nos alcancen de improviso, nos cojan así de repente, como sí cogió aquella generación de Noah, que estaba ocupada en sus propios intereses, no estaba interesada en escuchar la voz del Eterno. Por lo tanto, el juicio les llegó cuando ellos menos lo esperaban, así como dice el Mesías, ¿no?, como ladrón en la noche, como bien lo dijo nuestro Santo Maestro con respecto también a su regreso, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noah entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Eso fue lo que nuestro Santo Maestro le enseñó a los discípulos y pues hoy nos enseña a nosotros en el libro de Matitiyahu 24, 38 al 39. Entonces, tal como Hashem, el Eterno, bendito sea su nombre, fue paciente con esa generación, también nosotros, pues de cierta manera, ¿verdad? Y así como lo es ahora, ¿no? Porque Hashem es paciente también con esta generación, ¿verdad? Esperando que todos procedan al arrepentimiento. De esa misma manera, pues nosotros debemos también aprender, creo que es una de nuestras mayores falencias, a ser pacientes, ¿no? A ser pacientes, empezando pues con los miembros de nuestra misma familia y con el resto de las personas, ¿verdad? Bien. Ahora, aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Nos vemos a nosotros mismos tal como nos ve el Eterno? ¿Cierto? Cada uno deberá hacerse esa pregunta. ¿Me veo yo igual como me ve el Eterno o me estoy viendo de una manera diferente? ¿Cierto? Recordemos que Hashem, en su infinita misericordia, porque Él siempre ha sido misericordioso, ha sido lleno de amor y de bondad hacia la humanidad, Él no quería traer el diluvio a la tierra, es decir, Él no es como, digamos, no se alegra en la destrucción de la tierra, por el contrario, en cierta manera, pues, a Él le duele, ¿no? A quien no le debería destruir o ver que la obra de sus manos se destruya, ¿verdad? Por lo contrario, Él deseaba preservar la vida, no destruirla. Por eso Él en aquel tiempo, extendió 120 años, ¿no?, de oportunidad. Le dio a esa generación para que se arrepintieran. Pero, pues, como vemos, esa generación estaba tan ocupada en sus cosas, estaba tan ocupada en el materialismo, en el consumismo,
estaban tan ocupados en sus propios intereses, estaban tan ocupados en hacerle daño a los demás, la violencia, la corrupción, y que vemos pues hoy en día nuestra situación actual en el mundo, pues es una situación muy, muy similar, muy parecida, ¿verdad? Todo el mundo ocupado en sus intereses, los gobiernos, empezando por los gobiernos, las personas, en fin. Esto es una generación muy parecida a la generación de Noah, pero aún así el Eterno no quiere destruir a la humanidad, así como un padre anhela el retorno de sus hijos que se han alejado, pues así también nuestro Padre Eterno, él esperaba que sus hijos y sus hijas que andaban errantes en el camino, escucharan su llamado y abandonaran esos caminos malvados y que retornaran a él, ¿verdad? Y lo mismo espera nuestro Padre de las personas hoy en día. Hay un famoso midrash basado en esta parashá de Noah, en la parashá de esta semana, que pregunta, Dios podría haber salvado a Noah de muchas formas. ¿Por qué hizo que tuviera que pasar por la difícil y ardua tarea de construir un arca que llevó 120 años en terminarse? ¿Verdad? En otras palabras, el Eterno pudo haber salvado a Noah y a su familia, ¿sí? sin tenerle que decir, construye un arca, ¿no? Porque para el Eterno no hay nada imposible. Él de alguna manera lo pudo haber salvado a Noah y a su familia, ¿verdad? Pero, más sin embargo, dejó que Noah, o más bien que Noah también tuviera que pasar por la difícil situación y por esa ardua tarea de construir un arca, una gigante arca muy grande, ¿verdad? Que le duró 120 años en terminarse. Muy bien. Si la gente, la posible respuesta a esta pregunta es que si la gente veía a Noah ocupado día y noche en la construcción del arca, pues la gente seguramente le preguntaría qué estaba haciendo, ¿no? Es decir, la curiosidad de las personas, digamos, los llevaría a preguntar, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Entonces, quizás Noah en ese momento les informaría sobre el inminente diluvio y pues les diría que que esa generación incluso podía cancelar el duro decreto que había ya salido del cielo si se arrepentían y corregían sus caminos. En otras palabras, todo dependía de ellos. El decreto que había salido del cielo, ¿verdad? Podría ser cambiado. Y aquí hay pues una enseñanza muy bonita. Quizás hayan salido decretos, ¿no? Del cielo, decretos duros y difíciles sobre Hasbe Shalom, el Eterno pues no lo permita, sobre algunos de nosotros, ¿no? Pero hay una salida, hay una manera de cancelar esos decretos a través del arrepentimiento. Es la manera que Hashem ha otorgado al hombre para que todos esos decretos duros se cancelen, ¿verdad? Depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, de esto nos puede quedar una reflexión también a nosotros en estos tiempos a manera de pregunta. ¿Qué tan ocupados estamos nosotros en buscar el reino de Dios y su justicia? Nos ven tan ocupados en el reino de Dios, la gente de nuestro entorno, que se les extraña nuestra forma tan diferente de pensar, de hablar y de actuar, de tal manera que la gente, el entorno se sienta o sientan la mera curiosidad de preguntarnos la causa de ello. Cada uno de nosotros debemos hacernos estas preguntas, ¿verdad? Hacer estas reflexiones. ¿Qué tan ocupados estamos en el reino de Dios y su justicia, como nos cita el maestro cuando dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás, todas estas cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Entonces, es una pregunta, no solamente en aquella generación, sino en esta generación, ¿verdad? Nosotros debemos hacernos. ¿Qué tan ocupados estamos en buscar el reino de Dios y su justicia? De tal manera que esto cause un impacto en las personas que nos rodean, en las personas de nuestro entorno, que les cause esa curiosidad, ¿no? De ver nuestra manera tan diferente de pensar, de hablar y de actuar, ¿verdad? Que ellos vean esas cualidades, esos principios
tan diferentes y tan marcados a una generación como la actual, donde es una generación totalmente en decadencia y totalmente degradada. Pero este Midrash también genera otra pregunta. Este Midrash nos puede generar otra pregunta. ¿Por qué Noah no podía hablarle directamente a la gente sin necesidad de construir un arca? Porque él no podía ir y hablarle a la gente, ¿cierto? Porque necesitaba el arca para abrir la conversación, ¿verdad? Como para generar esa curiosidad y ese impacto, ¿verdad? Y la gente entonces, como decimos, romper el hielo, ¿no? Y que la gente viniera con curiosidad y entonces empezar a hacer preguntas, ¿no? Porque él no le podía hablar directamente a la gente. Esta es la parte también, ya no del lado nuestro, sino de las personas hoy en día, ¿verdad? Que están alejadas del Eterno. ¿Por qué no podía inspirarlos a enmendar sus caminos? ¿Verdad? Porque no podía, digamos, darles una palabra y decirles, motivarlos a que ellos cambiaran su camino. Entonces, la respuesta a esta pregunta podremos encontrarla al comienzo de esta parashá, donde dice, pero la tierra se había corrompido delante del Eterno. Y de aquí entonces aprendemos que solo ante los ojos de Hashem la tierra era corrupta. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios. La humanidad no veía nada malo en su estilo de vida. Y ahí se cumple lo que dice el profeta. Que a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero al final son caminos de muerte. Y eso es lo que pasa con esta generación. Y Hazbe Shalom, que el Eterno lo prohíba, no nos pase a nosotros. Entonces, el Eterno, delante del Eterno, la tierra se había corrompido. Delante de los hombres, ellos creían que su camino era un camino bueno, que su estilo de vida no tenía ningún problema, que su estilo de vida era simplemente la defensa de sus derechos, los derechos humanos, y como todos sabemos, hoy día ese es el discurso de la humanidad, la defensa de los derechos humanos, la defensa de las mujeres que quieren abortar a abortar cuando quieran, la defensa de los matrimonios de igual sexo, ¿verdad? Esos son los derechos, ¿verdad? Ese es un estilo de vida bueno para la humanidad. Pero ¿cómo ve el Eterno? ¿Cómo a los ojos del Eterno? ¿Cómo está esta humanidad? Está esta generación y podemos repetirlo. Podemos hacer eco de estas palabras. La tierra se ha corrompido delante de Hashem. ¿Cómo es posible que una persona sea tan ciega a sus propios defectos y corrupción? La generación del diluvio estaba totalmente obsesionada con el hedonismo y la búsqueda de placer. El hedonismo es una doctrina que dice que en la autosatisfacción, en el placer, está la felicidad. Buscar sus propios intereses, buscar sus propias satisfacciones, buscar todo lo que le agrade a sí mismo. En otras palabras, un culto al ser humano es lo que hoy incluso podemos comparar como el humanismo, ¿verdad? El humanismo que hoy se ha extendido por toda la tierra, donde el humano es el centro del universo. Eso es hedonismo. Eso se vivió en la época de Noah y eso se está viviendo en el día de hoy. Entonces, en ese clima, las leyes del Eterno, las normas del Eterno, que son leyes de vida, que exigen disciplina, quedan totalmente eclipsadas, porque la humanidad no quiere disciplina. La humanidad quiere vivir su vida a sus anchas, ¿verdad? A como quieran. No quieren absolutamente que nada los gobierne. No quieren límites.
Estamos en una generación totalmente desaforada, en una generación sin límites, en una generación que no conoce el respeto por la propiedad privada, en una generación que no conoce el respeto por el otro, en una generación que no conoce la disciplina, en una generación que no conoce lo que es la autoridad. Y esto, pues obviamente, su inicio, la raíz de su problema, pues sabemos que es la familia, ¿verdad? Y esta corriente, la corriente de este mundo, pues está enfocada en atacar la familia, porque la familia es el núcleo de toda sociedad. Y cuando la familia se desintegra, cuando no hay principios, límites establecidos en una familia, la sociedad empieza totalmente a desintegrarse. Entonces, una sociedad que carece de los parámetros de la Torá, de la instrucción del Eterno, incluso hasta los actos más depravados, se vuelven aceptables como parte de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, como les decía, el derecho al aborto, el derecho a que hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, supuestamente puedan establecer una familia, y todo esto y toda esta corriente se va extendiendo y se va extendiendo y se va introduciendo dentro de la mente de las personas y se va volviendo socialmente aceptada. Y no nos extrañemos, y creo que ya se está escuchando, hermanos, también vendrán corrientes, también vendrán grupos minorías, que también lucharán por la defensa de sus derechos de preferencia sexual sobre los niños, la pedofilia, ¿verdad? Porque es un deseo sexual, entonces hay que aceptárselos. Y esto es totalmente una aberración. Y nosotros, como hijos de Dios que conocemos, da la voluntad del Creador y que por su infinita bondad estamos conociendo la Torá, no podemos aceptar esta conducta. No podemos aceptar estas conductas totalmente depravadas, ¿verdad? No podemos aceptarlas. Ahora, pues por lo tanto, entonces, como aquella generación, ¿verdad? No se veía a sí misma, como no veía sus caminos deplorables, sino que su conducta era una conducta buena y aceptable a sus ojos. Por lo tanto, en aquella generación, pues no tenía con quién hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie estaba dispuesto a escuchar. ¿Y por qué no estaban dispuestos a escuchar? Porque se consideraban a sí mismos personas rectas y nunca se les ocurrió preguntarse qué opinaba el Eterno de ellos. Y en esto debemos aprender de las palabras del rey David. La humanidad debe aprender de estas palabras que dice el rey David en el Salmo 19, 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, ¿verdad? Entonces la humanidad se ve a sí misma recta, sus caminos los ve caminos buenos, caminos aceptables, ¿verdad? Luchan por sus supuestos derechos. El gobierno, los gobiernos de la tierra se vuelven cómplices con la maldad y la depravación del ser humano, aceptan estas leyes, ¿verdad? Las proclaman como leyes públicas y la demás gente, aún hasta las personas que incluso puede que no estén de acuerdo, empiezan a aceptar estas leyes, ¿verdad? Estas leyes se vuelven socialmente aceptables. Y es un peligro porque es sutilmente esto va calando en la mente de las personas, ¿verdad? Incluso el Eterno lo prohíba, hasta nosotros podemos llegar, bueno, esto es una conducta, bueno, desde que yo no lo haga, está bien que lo haga todo el mundo, o que lo quiera hacer, que lo haga, ¿verdad? No podemos caer en esa clase de aceptación, porque esto
según la Torá, son conductas totalmente abominables y perversas. Entonces, en esta generación pasa lo mismo. Como la mayoría de la gente, ¿verdad?, piensan que sus caminos están bien, en aras del amor. El amor puede expresarse de diferentes maneras. Entonces, la gente piensa que sus caminos son caminos rectos, caminos correctos, ¿verdad? Pero no se hacen la pregunta, ¿cómo ve el Eterno su vida? ¿Cómo ve el Eterno su caminar? El rabino Israel Salanter, un fundador del movimiento de Musar, ética a los judíos, explica muy bien el proceso que lleva a esta ceguera moral, o sea, cómo se desarrolla, cómo empieza y cómo se va desarrollando esa ceguera moral. El rabino Israel Salanter nos dice que la primera vez que se hace algo malo, uno se siente culpable, ¿verdad? Hay cierta culpabilidad. Pero si ese mismo acto se repite a menudo, entonces la conciencia ya no nos molesta, ¿cierto? En otras palabras, la conciencia se cauteriza y eventualmente llegaremos a considerarnos un ejemplo de virtud. De esta forma, la inmoralidad, la decadencia y la degeneración se convierten en la forma de vida aceptada y ya no se consideran pecaminosas, ¿verdad? Esta es la manera que se va aceptando una conducta, ¿verdad?, que anteriormente era moralmente inaceptable. Al principio, bueno, las personas se sienten culpables, pero como esto se vuelve repetitivo, entonces ya la conciencia deja de molestar y ya entonces las personas llegan a considerar que este es un camino aceptable, es un camino de virtud, ¿verdad?, que es una expresión más de amor, y de esta forma entonces la inmoralidad, la decadencia y la generación vienen a tomar parte de esta generación. Y aunque para ellos sea un camino aceptable, para el Eterno es un camino totalmente corrupto, se han corrompido. Y esta lección tiene pues una importancia especial también para nuestra generación, ya que esta sociedad, como les decía anteriormente, es una sociedad también hedonista, que por la búsqueda del placer no reconoce los límites ni la disciplina. Consideramos que la gratificación personal es un objetivo en sí mismo y nos engañamos permitiéndonos creer que todo lo que el Eterno nos pide es que estemos felices con nosotros mismos, pero nunca nos formulamos la importantísima pregunta: ¿cómo nos ve el cielo? ¿Cómo nos ve el Eterno? ¿Cómo podemos nosotros llegar a superar esta ceguera espiritual? ¿Cómo puede esta generación superar esta ceguera espiritual? Pues el remedio más efectivo, ¿no?, es ir a la palabra del Eterno, el estudio constante de la Torá, porque la Torá es un espejo para el hombre, es un espejo para nosotros. Si queremos ver nuestros defectos, nos miramos en un espejo, ¿verdad? Si yo quiero ver cuántas arruguitas tengo, si estoy bien peinado, si estoy bien vestido, voy al espejo. Pues bien, la Torá es como un espejo. Allí la Torá nos muestra todas esas arrugas y todas esas manchas que aún tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos la palabra del Eterno, escuchamos su voz, llegamos a comprender cuánto nos hemos desviado de su camino, y entonces podemos dar los pasos necesarios para regresar a Él, para acercarnos a Él. Podemos hacer las correcciones pertinentes en nuestra vida para regresar de nuevo al origen, a nuestro Creador. Como dice el libro de Hebreos 4:12, porque la palabra del Eterno es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos el poder que tiene la palabra de Dios, ¿no? Vivo, eficaz, divide, penetra, ¿no? Hasta lo más profundo del ser humano, como dice un dicho, hasta los riñones, ¿no? Hasta los riñones penetra, hasta los riñones, hasta el corazón penetra la palabra del Eterno, ¿verdad? Y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Ahora, todavía podríamos preguntarnos por qué Noah tuvo que entrar en el arca. ¿Acaso el Eterno no podía salvarlo de otra forma? Y aquí también hay un principio bien importante para nosotros, para que nos ocupemos, como hablamos al principio, en el reino del Eterno y su justicia. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué Noah tuvo que entrar en el arca? ¿Por qué el Eterno no lo salvó de otra forma? Y la respuesta es, el Eterno quería asegurarse de que cuando Noah y su familia salieran del arca y asumieran la responsabilidad de reconstruir el mundo, se hubieran fortalecido con actos de bondad, con actos de rectitud, ¿verdad? ¿Por qué con actos de rectitud? Bien, porque en el arca, ¿verdad? Ellos en el arca tenían todo el tiempo, ¿verdad?, que estar cuidando de todos los animales que el Eterno les había ordenado reunir. Una tarea demasiadamente extenuante, una tarea totalmente dura que los mantenía ocupados, que les consumía tanto el día como la noche. Ellos tendrían que estar allí pendientes de los animales, alimentándolos, ¿verdad? Si algún animal, digamos, hiciera un ruido, ellos tenían que estar allí, ¿verdad? Todo el tiempo en aras de estos animales, ¿verdad? Sin embargo, ellos, a través de esa labor, aprendieron el significado de del gesed, de la bondad, de acercarse a los demás con actos de bondad, que es uno de los pilares sobre los que el Eterno ha construido su mundo. Y esto pues nos deja también a nosotros una maravillosa enseñanza que podemos entender, que también a través de un midrash se nos cuenta que en una ocasión, cuando Noah se demoró en alimentar al león, el león lo lastimó. Noah lloró de dolor y una voz celestial declaró: si tan solo hubieras llorado de dolor cuando estaba en juego el futuro de la humanidad. Entonces, la paciencia infinita del Eterno, su mano en nuestra vida, la podemos sentir a través de todos esos actos de bondad, a través de su paciencia, ¿verdad? A través de esa paciencia que el Eterno tiene con nosotros, a través de su benignidad, de su benevolencia. Y de esa manera Él también desea que nosotros, ¿verdad?, como hijos suyos, tengamos también esa bondad, también seamos pacientes, también nosotros estemos ocupados todo el tiempo en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? No quiere decir que tengamos que dejar todo, renunciar a todo, ¿no? Donde el Eterno te tenga en este momento, allí tú puedes ocuparte incluso del reino de Dios y su justicia. Allí puedes estar ocupado en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, en todas las áreas donde el Eterno nos ha colocado como padre de familia, como hermano, como hijo, ¿verdad? Pero ocupado siempre en el reino de Dios. Entonces, vemos cómo la paciencia del Eterno, ¿verdad? La paciencia del Eterno le permitió a Noah, perdón, le permitió a Noah trabajar en la construcción del arca durante 120 años, porque ese fue el tiempo que el Eterno le dio a aquella generación. 120 años, ¿verdad? 120 años le dio, y por lo tanto, pues podemos también preguntarnos por qué le llevó tanto tiempo completar esta orden, la orden de construir el arca.
Sin duda, Noah pudiera también haberla terminado quizás en mucho menos tiempo, con la ayuda de sus yernos, haber trabajado duro, ¿verdad? Y haber terminado el arca antes. Sobre todo, pues porque el Eterno mismo le dio las instrucciones específicas sobre los materiales que él debía usar y incluso las dimensiones exactas del arca. Todo vino del Creador, ¿no? El Eterno le dio todas las instrucciones. Él no tuvo que inventar absolutamente nada, no tuvo que ponerse a hacer cálculos matemáticos, a medir allí, allá. Todo se lo dio el Eterno. Entonces, una vez más, vemos también aquí una muy buena enseñanza y es la compasión y la paciencia infinita del Eterno. Aunque Él ve el futuro, el Eterno ve el futuro, de todas formas, el Eterno espera que el hombre se arrepienta y por eso Él da tiempo, incluso hasta 120 años, como en aquella ocasión, para que el hombre corrija su camino. Como está escrito también en los escritos de los emisarios, Hashem no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quizás en nuestro camino hemos escuchado muchas veces a personas que dicen para tratar de justificarse, pero han pasado tantos años y no ha habido nada, no ha pasado nada. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está pues? ¿Cuál es el Dios? Desde tantos miles de años, cientos de años, y supuestamente no ha pasado nada? Bien, esta es una respuesta muy buena para estas personas, porque Hashem quiere que te arrepientas. Hashem quiere, te está dando tiempo para que cambies tus caminos, para que rectifiques. Trágicamente, entonces, la generación del diluvio malinterpretó ese amor, esa paciencia del Eterno como ausencia, como la ausencia de Dios, y ese es el mismo pensamiento de la humanidad, que malinterpretan, ¿verdad? El amor del Eterno, la paciencia que el Eterno tiene sobre la humanidad, lo interpretan como ausencia de Dios, ¿verdad? Pero la lección del arca continúa incluso teniendo vigencia hoy en día y nos exige que veamos su mano en nuestra vida cotidiana, incluso si no siempre es obvia, incluso si no la vemos, si no la sentimos, pero siempre la mano de Dios está en nuestra vida diaria. Y otra lección que podemos entonces aprender es la paciencia, tal como el Eterno fue paciente con esa generación, también nosotros debemos intentar ser pacientes con los miembros de nuestra familia y con el resto de las personas. Ser pacientes, dar tiempo, hablarles con amor, pero con la palabra de Dios. El verdadero amor, ¿verdad? No es aquel que le da a uno, que le golpea a uno la espalda al otro. Estás bien, muy bien, sigue tu camino, no hay problema. Ese no es un amor. El amor es cuando hablamos con la verdad, es cuando con paciencia, ¿verdad? Ayudamos a restaurar la vida del otro. Cuando le decimos al otro con sinceridad que su camino lo va a llevar a su propia destrucción. Como dice también un proverbio, ¿verdad? Dice, más vale una reprensión abierta que un amor oculto. Entonces, el amor no es callar para que el otro no se ofenda. Porque cuando nosotros callamos para no ofender al otro, pues, en otras palabras, estaríamos ofendiendo ¿a quién? Al Eterno, ¿verdad? Porque Él nos pone las personas, nos pone como atalayas. Él nos pone allí para que seamos luz. Y como dijo nuestro Mesías, si esa luz se esconde debajo de la mesa, ¿verdad? Entonces no va a alumbrar a los de la casa. Hay que sacar esa luz y ponerla en la mesa.
Y no solamente a través de palabras, sino a través de nuestro propio ejemplo. No hay nada más impactante que el ejemplo, ¿verdad? Que la gente vea, nos vea que nuestro caminar es totalmente diferente. Pero lamentablemente, en muchos círculos, ¿verdad? Las personas hablan mucho, pero hacen poco. Y quizás eso lo pudimos haber heredado de nuestras antiguas enseñanzas, ¿verdad? Donde todo era abstracto, todo era filosófico, todo era una doctrina, pero nada de fruto, ¿verdad? Nada de fruto, y como dijo nuestro Mesías, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, es ocuparnos en las dos cosas, tener ese equilibrio, tanto en las palabras como en los hechos. Que haya coherencia en nuestro ser, nosotros como una unidad, cada uno de nosotros como individuo, que haya esa coherencia en nuestro pensamiento, en nuestras palabras y en nuestros hechos, ¿verdad? Que lo que nosotros pensamos es lo que decimos y es como actuamos, ¿verdad? Porque a veces, pues, el corazón nos reprende y nos exhorta, porque nosotros sabemos cuando estamos diciendo algo, inmediatamente el espíritu, el corazón, en nuestro interior nos reprende, ¿verdad? Nos dice, estás diciendo algo, pero no lo haces. ¿Cierto que sí? Nos ha pasado muchas veces. Hay que tener esa coherencia, ¿no? Y rectificar primeramente nosotros como un mundo individual, para que el mundo a nuestro alrededor también se empiece a transformar. Empecemos a crear ese impacto, que la luz, empecemos a bajar la luz del cielo, la luz del Eterno hacia nosotros, para que también esa luz pueda iluminar toda la oscuridad que haya a nuestro alrededor. Entonces, esa es otra lección que podemos aprender. Ahora bien, también acá en la parashá de Noa se nos habla también sobre otro evento muy importante, sobre otra generación, que fue la generación de Babel, ¿verdad? Todos también conocemos la historia de Babel, todo lo que pasó allí, cómo todos los hombres allí se unieron en un solo propósito, hablaban la misma lengua y todos tenían un mismo propósito. Ahora, yo quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué pecado fue más grave? ¿El de la generación del diluvio o el de la generación de la dispersión, de Babel? Bueno, algunos dirían, obviamente el de la generación del diluvio, ¿cierto? Porque, digamos, allí no hubo una, digamos que no se atentó contra el fundamento de la existencia, que es Dios mismo, el eterno mismo, ¿verdad? En el diluvio, pues la humanidad se llenó de corrupción, unos contra otros, el robo, la violencia, la promiscuidad sexual, la idolatría, ¿verdad? Y todos estos eventos, pues dieron lugar a que la humanidad se destruyera, ¿verdad? Pero los otros, los de la generación de Babel, sí atentaron contra el fundamento para hacerle la guerra, porque mire que ellos querían subir hasta el cielo, ¿verdad? Hacerse en un nombre, y hay pues digamos, muchos relatos sobre por qué ellos querían subir, que para apoderarse de las religiones celestes, para apoderarse, hacerle la guerra al Eterno, ¿verdad? Entonces, pero aún así, mire que el Eterno no los destruyó. Y digamos que en cierta manera el hombre en su rebelión y obviamente en su alucinación le estaba haciendo la guerra al mismo Eterno, lo que no pasó con la generación del diluvio. El pecado de la generación del diluvio, digamos que no implicaba una rebelión directa contra el Eterno mismo, ya que la corrupción atañía principalmente a su falta de control en las relaciones humanas, y de ahí pues que, como les decía anteriormente, se dedicaron al robo, a la extorsión, a la inmoralidad sexual. Pero al construir la Torre de Babel, esta generación tenía así como propósito expreso rebelarse contra la misma autoridad divina. Así pues, en términos puramente, digámoslo así, religiosos,
Se podría decir que el pecado de la generación de Babel fue más grave, pero aún así no fueron destruidos. Y allí cabe hacernos una pregunta, esa pregunta que nos hicimos al principio, ¿cierto? Los primeros, o sea, la generación del diluvio, fueron arrasados, ¿verdad? Fueron arrasados por el diluvio que vino sobre toda la tierra, pero los segundos, los de la generación de Babel, no fueron aniquilados, ¿verdad? No, por el contrario, se les dispersó, pero no fueron aniquilados. Y en esto también hay una conclusión, hay una respuesta al por qué. ¿Por qué los primeros sí y por qué los segundos no? ¿Verdad? Podría parecer incluso paradójico, pero en realidad los hombres de la generación del diluvio, incluso que se robaban entre sí y siempre había disputas entre ellos, razón pues por la cual perecieron. Pero los segundos, y aquí pues está la clave, se trataban con amor y amistad entre ellos, como se implica de que está escrito con respecto a ellos, que tenían una sola lengua y un mismo propósito. Y de esto también debemos aprender qué tan aborrecible es para el Eterno la disputa y qué tan grande es para él la paz. Qué tan aborrecible es para el Eterno la disputa, ¿verdad? Entre los seres humanos, la contención, las enemistades, ¿verdad? El no guardar las relaciones entre el ser humano. Y qué tan grande es para él la paz. El pecado de rebelarse contra el Eterno, por supuesto, y sin duda alguna, en sí mismo pues constituye un pecado muy grave, ¿no? Como dice Rashi, enfatiza al decir que atentaron contra el fundamento, por lo que en rigor la generación de Babel debió haber recibido el castigo más duro en este mundo, pero no fue así, porque a causa del espíritu de unidad que había entre ellos, Hashem solamente provocó que se dispersaran por toda la tierra sin exterminar. Cabe señalar que el Talmud en el Tratado Sanedrín 107b declara pues que ninguno de los dos tiene parte en el mundo venidero, ni la generación del diluvio, ni la generación de Babel, ¿verdad? Pero el castigo, o sea, la diferencia, siendo esto así, si digamos estuviéramos de acuerdo con lo que dice el Talmud en el Tratado Sanedrín 107b, que ninguno de los dos tiene parte en el mundo venidero, la diferencia se radica o estriba en el castigo que cada uno recibió en este mundo. Los pecados de la generación del diluvio eran principalmente de carácter físico y social, y por ello se cumple la medida por medida de la Torá, medida por medida, y por lo tanto merecieron la exterminación física. El de la generación de Babel era pues esencialmente de carácter espiritual, por lo que no se imponía su eliminación física, ¿verdad? Ahí vemos pues el cumplimiento de la Torá. Entonces, por eso esa generación del diluvio fue totalmente arrasada, lo que no pasó con la generación de la dispersión, porque digamos que entre todo lo malo tenían una virtud, y era que entre ellos había paz, entre ellos había unidad, ¿verdad? Y esto pues nos da una enseñanza para nosotros también, a ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu, ¿verdad? A mejorar nuestras relaciones entre nosotros, más como cuerpo del Mesías, a mejorar nuestras relaciones con el ser humano a través de la paciencia, a través de palabras que lleven restauración, ¿verdad? A través de llevarles a ellos esa luz que nosotros hemos recibido, a través de ser esas cartas, ¿no? De Torá andantes, cartas leídas, como dice el apóstol Pablo, por todos los hombres, donde la Torá ha sido escrita en las tablas de nuestro corazón. Entonces, que nosotros podamos reflejar esa luz a todos los seres humanos y que ellos se sientan, ¿verdad?, como con curiosidad de preguntar, no faltará, ¿no? Quizás otros están demasiado ocupados, como también mencionamos ahora, estarán realmente tan seguros de que su camino es un camino recto, aunque el Eterno lo vea un caminable totalmente aborrecible, abominable y torcido, pero habrán personas que todavía hay esperanza,
que todavía hay una esperanza en ellos y que todavía tiene su conciencia, todavía no se ha cauterizado y quizás todavía esas personas pueden, digamos, ser impactadas, ¿verdad? Pueden ser impactadas con la luz que haya dentro de nosotros. Pero si nosotros, ¿verdad? Como hijos del Eterno, si nosotros estamos en disputas, si nosotros estamos en contenciones y en debates desunidos, pues obviamente ellos no van a ser impactados, ¿verdad? Entonces, aquí también nos queda esa enseñanza, ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu, ¿verdad? En la unidad de esa vida indestructible que nos ha sido dada una vez y para siempre a través del Mesías. Si a veces nos toca ceder, podamos ceder en lo que Hashem, hasta donde Hashem nos permita que cedamos. Si a veces nos toca, incluso como el mismo Mesías nos dio el ejemplo, ¿verdad? El verdadero amigo es aquel que pone su vida, ¿no? Entonces, que nosotros estemos dispuestos a dar de nuestra vida, de nuestro tiempo, estemos dispuestos a trabajar para que el reino del Eterno sea expandido, para que las personas conozcan a Dios, para que se reconcilien, porque nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, reconciliar, traer a los hombres a Dios, y verdaderamente ese es un sacrificio que nosotros presentamos para Hashem, traer personas que están alejadas del Eterno, traerlas para su reino. El Eterno entonces, bendito sea su nombre, nos ayude a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todos nuestros recursos. Cuando aquí habla de recursos, la Torá allí habla honra en algunas traducciones, pero aquí la palabra hebrea es recursos, recursos materiales. Que nuestros recursos materiales también sean colocados para el reino de Dios, para que el reino de Dios crezca en toda la tierra. Que Hashem nos ayude entonces a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros recursos, así como también no podemos olvidar el segundo precepto de donde depende toda la Torá y los profetas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Hashem nos ayude a tener siempre estos dos principios, ¿verdad? Como aquellos principios del cual dependen todos los demás. Que siempre los tengamos presentes en nuestro caminar, en nuestra relación con Hashem, con nuestro Padre Eterno, Todopoderoso, y en nuestra relación con el prójimo, ya sea con el cuerpo del Mesías, ya sea como con aquellas personas que aún no son parte del cuerpo del Mesías. Gracias damos a Hashem por este momento, por esta oportunidad que nos da de compartir esta enseñanza. Bendito sea el Eterno. Estas enseñanzas basadas en la Torá, nuestro santo maestro Yeshua, el Mesías, sus emisarios, algunos sabios de Israel y los maestros que Hashem ha colocado en mi camino. Bendito sea el nombre de Hashem desde ahora y para siempre. Amén.